En el juego original, el sexto mundo era Plutón. Irónicamente, a pesar de ser el planeta más pequeño, Plutón era el mundo más grande y diverso del juego. Entropía tenía un diseño diferente, pero era similarmente enorme y diverso. La música del tablero fue tocada por un instrumento de violín, una melodía que empezó sonando lúgubre y luego se volvía más como distorsionada. Me hacía sentir deprimido y nervioso. No es algo que me gustaría escuchar mientras intento dormir. Curiosamente, ninguno de los niveles de los mundos anteriores estaba presente aquí, sino que había 8 iconos nuevos. Los jefes esta vez fueron Megalón, Batra y Mechagodzilla. Como era de costumbre, lo primero que hice fue ir al nivel de cuestionario para otro interrogatorio de la cara. Pero cuando llegué ahí noté algo diferente. En lugar de la habitual música tonta del tema GH1 de 0RA, era el tema de contraseña. El cambio de música parecía ser intencional, porque después de las 2 primeras preguntas del inicio, el cuestionario empezó a adquirir un tono más oscuro. 1. ¿Te gusta el helado? Respuesta: sí. Reacción: cara rara número 1. 2. ¿Te gustan los payasos? Respuesta: sí. Reacción: cara rara número 10. 3. ¿El tiempo se te escapa por los dedos? Respuesta: sí. Reacción: cara rara número 2. 4. ¿Te arrepientes de algo? Respuesta: sí. Reacción: adolorido. 5. ¿Algunas personas merecen morir? Respuesta: no. Reacción: cara rara número 3. 6. ¿Es seguro salir de noche? Respuesta: sí. Reacción: cara rara número 5. 7. ¿Te cuesta dormir por la noche? Respuesta: sí. Reacción: cara rara número 9. 8. ¿Alguna vez has matado a alguien? Respuesta: no. Reacción: cara rara número 7. 9. ¿Quieres matar a alguien? Respuesta: no. Reacción: enojado. 10. ¿Realmente estás logrando algo? Respuesta: no. Reacción: cara rara número 4. 11. ¿La vida tiene algún significado real? Respuesta: no. Reacción: amor. 12. ¿Te gusta Mothra? Respuesta: no. Sabía que la última iba a ser una pregunta relacionada con el juego, pero no tenía idea de cuál sería el resultado. Respondí con honestidad, porque como dije antes, nunca me gustó Mothra. A nadie le gusta jugar como Mothra en este juego, y habían varias razones para ello. Cada vez que le dan un solo golpe a Mothra, esta sale disparada hacia la esquina izquierda de la pantalla, y es muy terrible en el combate porque sus ataques son muy débiles. El único beneficio que tenía Mothra era que podía volar sobre obstáculos en algunos niveles. Así que respondí que no. Y la cara me respondió no solo con la expresión de maníaco, sino también con un texto. ¡Qué mal! Fui llevado de vuelta a la pantalla del mapa, y me sorprendió ver que Godzilla y Anguirus habían desaparecido del tablero. La cara me acaba de fastidiar. No hace falta decir que estaba enojado. Pero ¿qué más podía hacer? Además, estoy seguro de que si hubiera dicho que sí, la cara me hubiera dejado con Mothra de todas formas. Esto sí que es un desastre, pensé. Pero simplemente respiré hondo y me preparé para explorar. Había 2 caminos que podía tomar a través del tablero. Decidí tomar el de abajo. Esta resultó ser una buena elección por razones que voy a explicar en un momento. El primer mundo que tenía delante era un bosque, así que comencé allí.
Casi de inmediato tuve una sensación extraña. Había algo en este nivel que me parecía fuera de lugar, incluso más que en los anteriores. Quizás era el fondo completamente negro. Siempre he tenido miedo de estar en un bosque de noche, y algo en todos esos árboles me da una sensación de estar rodeado y vulnerable. Y el hecho de que estuviera atrapado como Mothra no ayudó. Jugar los mundos anteriores del juego como Godzilla me daba una sensación de valentía. Al controlar al rey de los monstruos, podría con cualquier cosa que se interpusiera en mi camino. Pero con Mothra no era así. Sin sentimiento de fuerza o de seguridad. Ahora soy solo un insecto débil, fácilmente abrumado, adentrándose a lo desconocido. De vuelta al nivel. La música tenía nuevos instrumentos que sonaban como instrumentos de viento, seguido de tambores lentos y rítmicos y repiques de campanas. Me daba la sensación de que estaba invadiendo un lugar peligroso en el que realmente no debería de estar. Después de un rato, me encontré con los primeros enemigos del escenario, o al menos supuse que eran enemigos. Eran criaturas extrañas que se parecían a ciervos con patas largas, y en lugar de atacar, simplemente caminaban ociosamente. Me acerqué un poco a ellos, y rápidamente huyeron. Pensé en dispararle a uno con el rayo ocular para ver qué pasaba, pero no me parecía bien. Esas criaturas eran inofensivas, así que solo las pasé por encima y continué con el nivel. Aproximadamente a la mitad, me encontré con más de esos animales parecidos a ciervos, y también dos criaturas nuevas. Uno parecía un perezoso con pico, y los otros eran bestias peludas parecidas a raptores que se alimentaban de los ciervos. Era surreal ver a estas criaturas interactuar. No me sentía como si estuviera jugando un videojuego, sino más bien como si estuviera viajando a través de un bosque en otra dimensión. Las criaturas me ignoraban en su mayor parte, aunque los raptores sí me atacaban cuando me acercaba demasiado, o si los atacaba primero. Le disparé a uno de ellos para ayudar a escapar a uno de esos ciervos. Me atacó, pero la pelea se evitó fácilmente volando hasta la parte superior de la pantalla. Después de eso, tuve que elegir si quería jugar los niveles con el reloj de arena o ver la pantalla de televisión. Elegí este último, y lo que obtuve no fue en absoluto lo que esperaba. Cuando presioné el botón para iniciar un nivel en la pantalla de televisión como lo haría normalmente, apareció una imagen con una animación. También venía acompañada con una música de fondo, que era de nuevo aquella música tonta del tema GH1 de 0RA. Esto era extraño e inquietante. También lo encontraba espeluznante porque, cuando yo era niño, tenía una camisa que se veía exactamente así. En fin. Después de que empezaba la animación, podías volver al tablero presionando cualquier botón. Después de eso, no sabía qué esperar del resto de estos iconos. Decidí probar con uno de los iconos de reloj de arena, y me sentí un tanto aliviado cuando apareció un nivel real. Ciertamente era un nivel que parecía poco ortodoxo, completamente marrón, con instrumentos para medir el tiempo flotando en el aire y gigantescos relojes de péndulo de fondo. La música sonaba igual que la de la pantalla del tablero. Y muy pronto en el nivel encontré algo más que no esperaba ver. Enemigos originales del juego. Y no solo eso, parecía ser toda una flota de ellos. Y los tanques amarillos que normalmente estaban inmóviles, ahora podían moverse. Recibí algo de daño, pero no fue nada que no pudiera manejar. Pero lo más interesante de este nivel fueron los ítems de relojes de arena de colores. Habían 3 de estos, uno azul, uno rojo y uno verde. El azul ralentizaba el tiempo y llenaba el nivel con enemigos del pasado. El rojo aceleraba el tiempo y llenaba el nivel con enemigos del futuro.
y el verde ajustaba el tiempo a su velocidad normal y llenaba el nivel con los enemigos originales del juego. Primero encontré el reloj de arena azul, y como dije, el juego comenzó a ralentizarse, y vi a los enemigos del pasado, que eran 5 tipos diferentes de animales prehistóricos. No sé mucho sobre prehistoria, pero creo que todos estos enemigos representan animales reales. El nivel pasó a otro segmento, y me encontré con el reloj de arena verde, y luché contra los enemigos originales de nuevo. Eran los mismos 5 tipos, así que no me molesté en tomar una captura de pantalla. Pero en el último segmento, me encontré con el reloj de arena rojo, y aparecieron los enemigos del futuro. No tengo ni idea si el juego me estaba mostrando versiones en 8 bits de criaturas que existirían miles de años en el futuro. Pero con esa idea en mente, este segmento en particular me parecía muy curioso. Pero al mismo tiempo era muy inquietante y tenso porque todo se movía muy rápido. Uno de los enemigos tenía un parecido sorprendente con algo que vi una vez en un libro llamado El Hombre Trodón. Otro parecía una especie de nave espacial orgánica. Solo faltaba una quinta criatura del futuro, y cuando apareció, todos los demás corrieron por sus vidas, dejándome solo para luchar contra él. Podía volar, pero su sprite no se movía, y su único ataque consistía en disparar un rayo desde su cara. Aún así era sorprendentemente fuerte, y supongo que podría considerarlo un mini jefe. Tras derrotarlo, dejó un potenciador que me devolvió la salud y energía que perdí en la lucha contra él. ¡Qué suerte! Parece que voy a necesitar toda la ayuda posible para pasar este mundo solo con Mothra. Después de esa etapa anterior a la que ahora llamo Túnel del Tiempo, pasé a la siguiente, la cual parecía ser una especie de vertedero de desechos tóxicos. Como pueden ver, el lugar tenía un aspecto sucio e inhóspito. La música era un breve bucle de una canción ambiental de sintetizador. Escucharla me hacía sentir como si hubiera inhalado vapores tóxicos, y eso estaba jugando con mi cabeza todo el tiempo. Incluso sentía que me estaba ahogando mientras jugaba este nivel. Todos los enemigos parecen haber mutado hasta cierto punto. En la captura de pantalla pueden ver momias verdes con cráneos de pájaros que saltan de los desechos para escupir proyectiles. También hay un monstruo marrón con esqueleto de vaca y patas de araña. A mitad del nivel incluso vi a uno de los ciervos del bosque. Estaba solo, y cuando lo vi estaba bebiendo desechos tóxicos de un barril con una lengua parecida a la de un oso hormiguero. Me moví un poco para intentar detenerlo, pero entonces esta bandada de pájaros calaveras salió de la nada y empezó a atacar. El ciervo se asustó por esto, y terminó corriendo del suelo hacia los desechos tóxicos, hundiéndose. Pobre. Uno de esos pájaros me mordió, pero pronto recuperé salud al acabar con todos ellos. Realmente eran débiles. Seguí adelante. De todos los niveles de entropía, este era probablemente el más normal, en el sentido de que había poca desviación de la fórmula avanzar y aplastar cosas del juego original. Encontré más criaturas a lo largo del nivel, como masas con tentáculos y una especie de cosa deforme con dientes humanos. No tenía ganas de provocarlos a pelear, así que seguí volando cerca de la parte superior de la pantalla, pero todavía tenía que lidiar con bandadas ocasionales de pájaros de vez en cuando. Al final del nivel había un gran lago de color verde azulado, y allí me encontré con otro mini jefe, una especie de monstruo con cuello largo y cráneo de ballena. Atacaba con un proyectil de boca y embestía contra ti. También podía sumergirse y emerger rápidamente de otro lugar. Fue más difícil de derrotar que el jefe del túnel del tiempo, y tenía mucha salud, ya que debí tardar unos 3 minutos en derrotarlo. Al derrotarlo soltó un ruido estruendoso, y luego se hundió de regreso al agua cuando salí de la pantalla.
De vuelta al tablero, me dirigí al icono de nivel más cercano que aún había visto. Parecía un árbol con nieve. Como imaginé, el nivel era una nueva coloración del escenario del bosque, ahora con una temática invernal. Pero a diferencia del bosque normal, no me sentía nervioso al empezar este. Creo que la música influyó mucho. Era una canción tranquila y suave, casi hasta romántica. Me alivió bastante el estrés, y el bosque en sí parecía mucho menos amenazante cubierto de nieve. Recorrí el primer segmento disfrutando de la atmósfera durante 4 minutos, cuando de repente me di cuenta de algo. No había visto ni una sola criatura desde que empecé el nivel. ¿A dónde se habrán ido? Poco después salí de la pantalla y empezó el siguiente segmento. Aún estaba en el bosque invernal, pero ahora no había música. Esto ya se empezaba a volver sospechoso. Pero luego recordé que habían otros niveles vacíos en el juego, y este probablemente sería otro de ellos. Pero entonces, escuché algo familiar. Era la música en bucle de Frío Implacable comenzando, y esa música junto a lo que estaba por ver, hicieron que mi corazón se hundiera. Era todo un grupo de criaturas ciervo, muertas, cubiertas de nieve. A juzgar por el tono azul negruzco de su piel, debieron haber muerto por el frío. Al inspeccionarlos más de cerca, a algunos les faltaban partes del cuerpo. Ahora sí estaba empezando a sentir un poco de miedo, pero tenía que seguir adelante. Antes de salir del nivel estaba esperando ver algún animal con vida. Y en efecto, lo vi. Era una criatura muy parecida al perezoso con pico, solo que este tenía pelaje blanco y parecía más a un gorila. Caminaba muy lento, pero me alegró al menos ver algo con vida, aunque no se quedaría así mucho tiempo. Una manada de raptores que debieron sentir que algo más estaba con vida se lanzó desde el lado derecho de la pantalla. El gorila no tuvo ninguna oportunidad, pues uno de ellos se abalanzó sobre él y le cortó las patas traseras. Estos raptores invernales se comportaban de forma muy diferente a sus parientes de clima templado. Mientras que los otros raptores solo atacaban al cazar o ser provocados, los invernales parecen haberse vuelto locos. Atacaban todo lo que veían. Incluso había uno que estaba corriendo de un lado a otro arañando a la nada. Hasta sus ruidos habían cambiado. Ahora sonaban más agudos y agresivos. Al salir de este segundo segmento, incluso vi a 2 raptores peleando a muerte. Ambos estaban cubiertos de heridas, y a uno de ellos hasta le faltaba un ojo. Tomé una captura de pantalla, pero no me quedé a ver quién ganaba la pelea. Solo tenía que pasar por un segmento más, antes de poder volver a la pantalla del tablero. Pero en este segmento ya no estaba en el bosque invernal, sino en una llanura desierta y cubierta de hierba, con una brillante luna gris en el cielo. La agradable música de la primera parte del bosque invernal había vuelto, pero en vez de sentir calma, sentí miedo. Esto va a parecer una locura, pero es la verdad absoluta. El juego creó este nivel a partir de uno de mis recuerdos. Tras un largo rato sin nada, llegué a un lago. La luna descendió del cielo y empezó a eclosionar como un huevo. Al hacerlo, una figura humanoide acurrucada cayó al agua, mientras la luna se desintegraba rápidamente. Escuché un chapoteo cuando cayó al agua, luego un momento de silencio. Y entonces la pantalla empezó a temblar,
y una nueva criatura emergió del agua. Y así me presentaron a un monstruo al que llamo la Bestia Lunar. Esta fue la única captura de pantalla que tomé, pues estaba concentrado en ganar la pelea. Y fue la pelea más difícil hasta el momento. Más fuerte que cualquiera de los jefes anteriores. Esta criatura habría sido difícil de vencer con Godzilla. Y con Mothra parecía casi imposible. Supongo que me consideraría afortunado de que la bestia careciera de ataques como la Sierra de Gaigan, porque si así fuera, nunca habría ganado. Apenas tenía 3 barras de salud cuando finalmente acabé con esta abominación. Pero lo que ocurrió después, difícilmente lo llamaría una recompensa. He estado tratando de cumplir mi promesa y suprimir este recuerdo durante años, pero parece que tendré que sacarlo de mi pecho. Es un recuerdo muy doloroso para mí, pero tal parece que el juego ya lo sabe, y creo que ustedes también deberían de saberlo. Solo contaré lo más importante, porque no me gusta revivir esta experiencia a menos que sea necesario. Cuando estaba en la secundaria, tenía una novia llamada Melissa. Ella sufría de algún tipo de trastorno mental que le provocaba episodios. Y cuando estaba en uno de esos episodios, se quedaba de pie o sentada, completamente erguida o inmóvil, y su rostro perdía al instante cualquier expresión anterior. Hablaba con claridad, sin ningún atisbo de emoción. Y cuando aquellos episodios terminaban, empezaba a temblar, y a veces hundía su cara contra sus manos, quedándose en silencio durante varios minutos. No puedo expresar con palabras la sensación que me causó, y no lo intentaré. Había que ver esto en persona para entenderlo. A pesar de eso, era una mujer muy amable, y yo la amaba mucho. Nos gustaba pasar el rato en el campo por la noche y mirar las estrellas, pero una noche no me dijo nada. Solo miraba fijamente a la luna, temblando. Intenté hablar con ella, pero de repente se levantó y corrió hacia el tráfico. Intenté detenerla, pero ya era demasiado tarde. Un camión la atropelló y murió esa noche. La miré directamente a los ojos cuando las ruedas le pasaron por el cuello. Esa imagen siempre me ha atormentado. Sé que el juego sabe de esto, porque después de haber derrotado a la bestia lunar, esto pasó.